Ariam. Muy bien, pues el día de hoy estaremos tocando el tema de la reencarnación, el karma, la ley del karma y los conflictos. En la filosofía Vedanta se afirma que todos nacemos en la familia que en nuestras vidas pasadas hemos deseado tener. Cuando nosotros en vidas pasadas hemos deseado tener una vida de tal forma o de cual otra forma, entonces esa energía que generamos va justamente con las familias adecuadas para que se cumplan nuestros deseos. Y nuestro deseo de vivir en una familia determinada es lo que nos lleva al aprendizaje, porque tanto de las familias bien avenidas y que viven en armonía, que no hay pleitos, que todo está bien, que digamos que la educación está como muy dirigida hacia la paz y hacia la armonía, seguramente es porque nosotros en vidas pasadas hemos deseado tener una familia así. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues posiblemente en vidas pasadas no tuvimos esa virtud, esa gracia de haber, o ese merecimiento de haber nacido en una familia muy apacible, tranquila y hasta espiritual. Pero cuando sucede lo contrario, que reencarnamos en una familia donde los pleitos son día a día, donde las discusiones se dan todo el tiempo, donde no se vive en armonía, probablemente es que nosotros ya vivimos en armonía en vidas pasadas. Y seguramente hemos querido tener una experiencia diferente y entonces reencarnamos en una familia diferente, simplemente diferente. ¿Y por qué tenemos que llegar a ese punto y no seguir viviendo la vida feliz que teníamos en vidas pasadas? Pues simplemente porque muchas veces en vidas pasadas no hemos sabido valorar esa gracia de tener una familia espiritual, con deseos buenos para todos, con buenas relaciones, con tranquilidad, con armonía. Y cuando uno no sabe valorar las cosas que ha tenido en una vida pasada, entonces tenemos que repetir, según la ley del karma, nuevas reencarnaciones en vidas que nos dejen algo que aprender al respecto. Y entonces estamos nosotros ahora en conflicto, porque si pongamos antiguamente tuviste una vida aventurosa, pues bueno, y ahora no, ahora es todo lo contrario. Bueno, en esta tenemos que aprender lo que habíamos rechazado en vidas pasadas. Porque lo que no se aprende como lección en una vida, uno viene a repetirlo en otra vida y hasta que se aprende, reencarnamos y reencarnamos para poder aprender esas lecciones trascendentales de vida y así continuar nuestro camino evolutivo. Y como dicen la sociedad, como decimos nosotros como seres humanos, y como dice la filosofía Vedanta, a veces la familia cuando no florece se vuelve una tormenta. Y después de la tormenta viene la calma.
pero hasta la próxima vida. No siempre es en esta vida que venga la calma, excepto que si, decía Swami Guru Devanand, decía, si una persona está meditando en la familia, ya toda la familia comienza a tranquilizarse, porque la frecuencia vibratoria de una sola persona que esté meditando influye a todos los demás positivamente. Bueno, hasta los animalitos que viven en la casa, como los perritos, los gatos, los pajaritos o lo que hayan adoptado, comienzan a estar más tranquilos, se siente más paz y la energía en la familia cambia. Pero hay otras herramientas que se pueden utilizar exactamente como la comunicación asertiva. La comunicación asertiva quiere decir que cuando hablamos uno a uno o en familia, todos debemos hacer el esfuerzo de tratar de no increpar al otro con palabras duras y ofensivas. Y una de las cosas que se recomienda para la comunicación asertiva es nunca decir es que tú, es que tú, es que tú, es muy destructivo y es muy agresivo, por lo que entonces el otro contestará, no, es que eres tú que esto y que el otro y que el otro. Y entonces se vuelve una conversación destructiva y violenta, acusatoria, como si nosotros, como seres humanos, tuviéramos el poder de juzgar las acciones de los demás. Entonces el otro pues va a actuar obviamente, lógicamente, a la defensiva y se vuelve una batalla campal en el hogar. El hogar debe ser respetado por todos para no generar discusiones desagradables en ese ambiente que, como decimos en yoga, es el templo de la familia, el hogar. El hogar donde encontramos calor, donde encontramos un techo donde cobijarnos, donde encontramos nuestros alimentos, donde queremos encontrar paz. Y cuando sucede lo contrario, el conflicto familiar contamina el ambiente hogareño que debiera ser siempre cálido, amable y amoroso. Entonces, todos y cada uno de los componentes de la familia debe aportar algo bueno siempre. Y si tiene que haber un conflicto, se habla afuera de la casa para no contaminar al resto de la familia. ¿Por qué? Porque pues hay que respetar la energía del hogar, hay que respetar a los demás, a los que viven ahí. Y entonces evitar decir, como les platiqué, es decir, es que tú nada, no. Es mejor decir, cuéntame por qué estás molesto, pero sin gritar y respetándome. Y yo haré lo posible por solucionar contigo algún asunto. Y vemos si tiene solución. Y de plano, si no encontramos ninguna solución, vamos a darnos un tiempo para que ese cortisol que se genera cuando hablamos enojados se vaya disminuyendo y diluyendo en nuestra sangre y se vaya eliminando a través de la sudor y
y la orina y los líquidos de nuestro cuerpo. Porque muchas veces el cortisol está abarcando todo nuestro estado de ánimo y es una cuestión química del cuerpo. Hasta que encontremos un momento de paz y entonces comenzamos a generar endorfinas, las hormonas de la felicidad y de la tranquilidad y la paz, entonces podemos tener nuevamente una conversación asertiva, sin decir es que tú, es que yo, eso sí, es que yo, podemos decir, es que yo me siento de tal manera. Podemos comunicar cómo nos sentimos, pero nunca acusar de que es la culpa del otro esa forma de sentirse, sino que analizar entre los dos por qué nos está sucediendo esa desarmonía, que es lo que podemos arreglar negociándolo. Podemos decir, hablar de nuestros sentimientos tranquilamente y evitar el culpar a los demás. Porque finalmente somos nosotros mismos los que hemos tenido la decisión de seguir con esas personas con las que estamos teniendo conflicto. Es nuestra decisión o lo fue en algún momento dado de nuestra existencia, inclusive hasta de vidas pasadas. No muchas veces decimos a los seres amados, te amo tanto que yo quisiera seguir contigo hasta las próximas vidas. Y cuando hay un conflicto, ¿qué decimos? No quiero volver a verte, te odio, no eres la persona adecuada, no te quiero volver a ver, etcétera, etcétera. Entonces, el universo infinito que es Dios está confuso por nuestros deseos confusos. O lo quieres o no lo quieres. Estás muy confundido. Defínete. Porque con esa persona tal vez vas a tener las más grandes lecciones de vida. Estemos de acuerdo utilizando la comunicación asertiva, tratando de no increpar al que está enfrente y no culpar. Y buscar en qué nosotros podemos haber fallado y entonces reconocerlo, y así se hace la paz. Y mejor aún, antes de que suceda el conflicto, vamos a reconocer lo que está pasando con uno mismo, que está generando cierta incomodidad, ¿no? Y si los dos hacemos lo mismo, entonces se acabarían los problemas entre la familia y los seres queridos y cercanos. Así que entonces tomemos mucho en cuenta esta ley del karma, acción y reacción. Todo lo que decimos va a tener una reacción, un efecto. Y también lo que no decimos. Si lo pensamos, es más fuerte, decía el maestro, que si lo habláramos. El pensamiento tiene más fuerza que la palabra. Si lo pensamos, ya está sucediendo. Que tengan un excelente día y una feliz Navidad. Arión.